En Filisec, la parte de la producción de documentos la hacemos teniendo en cuenta los parámetros del reglamento interno de archivo y de correspondencia. Claramente también tenemos en cuenta la gramática, por lo que cada documento que elaboramos lo hacemos con buena ortografía, signos de puntuación, redacción. Estos también tienen coherencia con los documentos que elaboramos, son como por ejemplo las cartas. Estas son de comunicación interna y tienen el propósito de dar la información de interés común. En estas usamos el estilo de bloque y aquí podemos ver un ejemplo de las cartas que elaboramos en la empresa. Las circulares que manejamos en Filisec son de comunicación tanto internas como externas. También son de interés común y es para informar simultáneamente a varias personas. Estas tienen como sus partes principales: el encabezado, el título y número de código, la ciudad y fecha, el destinario, el asunto, texto de despedida, datos del remitente, anexos y datos del transcriptor. Aquí también podemos observar un ejemplo del tipo de circulares que manejamos en Filisec. Las actas en Filisec las usamos para especificar los temas que se trataron en una reunión o en cualquier situación. Las partes que manejamos aquí son el encabezado, título, acta, fecha y hora, asistentes, invitados, ausentes, la orden del día, desarrollo convocatoria, firma, nombre y cargo, firmas responsables, anexos y transcriptor. Aquí también podemos observar un ejemplo de las actas que manejamos en Filisec. Las constancias en la empresa las usamos como comprobante de cualquier circunstancia si ha de ser necesario. En ellas describimos hechos o circunstancias que no requieran solemnidad. El tipo de constancias que manejamos son el tiempo de servicio, experiencia, salario o honorarios, clase de trabajo, jornada laboral, cumplimiento de comisiones y comportamiento del trabajador. Aquí también podemos ver el ejemplo de una constancia en Filisec. El certificado es el texto administrativo que usamos para constatar un hecho o una situación. También es un documento probatorio, ya sea de carácter público o privado, para establecer que se ha cumplido con lo afirmado en el documento. Aquí podemos ver un ejemplo también. En la recepción de documentos, nosotros como empresa verificamos que estén completos, que correspondan al enunciado y sean competencia de la entidad para así efectuar su radicación y registro con el propósito de dar inicio a los trámites que corresponden. Las comunicaciones y documentos que recibimos se pueden recibir a través de fax y correo electrónico. En el recibo de documentos oficiales se hace una verificación y confrontación de folios, copias, anexos y firmas y una constancia de recibido, ya sea con un sello o un reloj radicador. En la radicación de documentos se hace una asignación de un número consecutivo, dejando constancia de la fecha y hora de recibo de envío, una impresión de rótulo de la radicación y un registro impreso de planillas de radicación y control. En el registro de documentos se hace un recibo de documentos oficiales, una verificación y confrontación de folios, copias, anexos y firmas y la constancia de recibo, que es lo que les venía diciendo anteriormente. También se hace una asignación de datos, tales como nombre de la persona y o entidad remitente o destinataria, el nombre o el código de la dependencia competente, el número de erradicación, el nombre del funcionario responsable del trámite, los anexos o el tiempo de respuesta si lo amerita. Este es un formato de registro de comunicaciones oficiales recibidas, donde podemos ver la unidad administrativa, la oficina productora, el número, la fecha, día, mes, año, la hora, los datos de la persona o entidad, el nombre, el asunto, el radicado, el tipo de comunicación, si fue por fax o por email, y si fue una comunicación interna o externa, los tipos y números de anexos, el número de folios, los datos del destinatario, de la dependencia o del funcionario, el tiempo de respuesta, si lo amerita, y la firma.
La distribución, o sea, el flujo de los documentos al interior y al exterior de la empresa FLISEC, cuentan con los debidos mecanismos de control y de verificación de recepción y envío de cada documento. Las actividades que hacemos para que el proceso salga totalmente bien son las siguientes. La distribución de documentos externos cuentan con la identificación de las dependencias destinatarias de acuerdo a la competencia, clasificación de las comunicaciones, organización de documentos en buzones o casilleros, enrutamiento de documentos a dependencias competentes, la reasignación de documentos mal direccionados y registro de control de entrega de documentos recibidos. Segundo, distribución de documentos internos. Estos también cuentan con la identificación de la dependencia, el enrutamiento de documentos a la dependencia competente y el registro de control de entrega de documentos internos. Tercero, la distribución de documentos enviados. La definición de medios de distribución son como por ejemplo el personal, fax, correo tradicional, correo electrónico, apartado aéreo, trámite en línea y página web. En Filisec, para el control del cumplimiento de requisitos del documento, tenemos los métodos de empaque y embalaje, el peso y porteo de documentos, la gestión del correo tradicional como el normal, certificado y especial, el control y firma de guías y planillas de entrega, control de devoluciones, organización de mensajería externa y el registro de control de el trámite. A continuación veremos el paso a paso del trámite en Filisec. Bueno, este es el paso a paso del trámite en nuestra empresa. En primera instancia tenemos la recepción de la solicitud del trámite, que es cuando llega a nuestra empresa, es la que ya ha sido enviada por un usuario, ya sea interno o externo. Luego está el diligenciamiento de formatos de control, que este se hace el debido registro de la correspondencia en un formato establecido por nuestra entidad según las normativas. Este debe tener el número de radicado, el destinatario, el número consecutivo, la fecha y hora de recibido, la información de quien recibe, la cantidad de folios, el tipo de número de anexos y la firma. La identificación del trámite de correspondencia. Se identifica si es un archivo físico o electrónico para poder remitirlo a la dependencia que se encargará del proceso del trámite del documento enviado. Luego está la organización por la dependencia, que es organizar el documento por el número consecutivo, el número de recreación, y estos se archivan en carpetas, ya sean digitales o físicas, para revisarlos. Luego está el análisis de la recopilación de la información, que es verificar el asunto de el documento y realizar el trámite según corresponda. Estos asuntos pueden variar, como por ejemplo una incapacidad o una solicitud de liquidación, bueno, entre otras. Luego está el otro, que es ubicar el trámite de la correspondencia con la respuesta por la dependencia a la que fue remitida y crear una copia de seguridad. Em, Luego está revisar los documentos con las respuestas establecidas y verificar que haya sido diligenciado adecuadamente, que corresponda con los datos que se hicieron al ingreso, y mirar como el número de radicado, la cantidad de folios y pues los ya mencionados anteriormente. Y por último, hacer la firma del trámite de la correspondencia por la persona encargada en la entidad y finalizar el procedimiento del trámite y ya entregar la respuesta. Es aquel proceso en el que consiste el desarrollo de acciones orientadas a clasificar, ordenar y describir los documentos de la entidad, en este caso Filisec. La clasificación documental va basada en la labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación, ya sea en fondo, sección o subsección, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad Filisec. Y su proceso determina las unidades administrativas tipo de documento y las funciones que éstas deben cumplir. También tenemos la ordenación documental, que es la que consiste en poner un documento detrás de otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en la que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta
el lugar, el año, el mes y el final del día. También encontramos los beneficios, los cuales son pues, la facilitación al acceso a información gracias a que sabemos la ubicación del documento. También facilita la comprensión documental y facilita el estudio y el análisis del contenido al disponerse todos los documentos necesarios en el orden que es debido. Estos documentos se pueden clasificar de forma numérica, alfabética, temática, por orden cronológico. En FILISEC también manejamos lo que es la descripción documental, la cual es el proceso de organización que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones. Y como resultado tenemos los instrumentos de descripción y de consulta. Los instrumentos de descripción están relacionados con el contenido, fecha, formato, dimensión, estado de conservación, entre otros, pero de documentos que son menores que la serie, es decir, expedientes y documentos sueltos. También podemos encontrar lo que es el inventario, que es súper importante ya que nos ayuda a verificar la presencia o ausencia de algún expediente. Como tal, también tenemos el catálogo, que es la descripción metódica con el orden determinado de los documentos. Entre otros, también están las guías, las cuales proporcionan información de primera mano sobre la existencia de la historia de la empresa FILISEC y el servicio que se presta, como también el personal que está a cargo. En la organización también podemos encontrar actividades, las cuales son la elaboración de inventario, la organización de entrega y transferencias de documentos, como la aplicación de las disposiciones finales de las tablas de retención. La consulta es la que garantiza el derecho que todo usuario tiene para acceder a la información que está en nuestra entidad, que está contenida en los documentos de los archivos. En nuestra empresa tenemos un paso a paso para poder consultar y acceder a esta información. Como empresa tenemos una unidad de conservación que rigen sobre una serie de actividades siguiendo un paso a paso. La primera es identificación y clasificación. Es importante identificar los documentos que se pretenden conservar y clasificarlos según su naturaleza y contenido, asignándoles una etiqueta de identificación que facilite su posterior acceso y gestión. Como siguiente paso está el almacenamiento. Los documentos deben ser almacenados en un lugar seguro y apropiado que proteja los documentos de agentes externos, pues como lo son el polvo, la humedad y la luz. Es conveniente utilizar carpetas, sobres o archivadores que protejan los documentos de posibles daños físicos y evitar la utilización de elementos que puedan deteriorar los documentos con el tiempo. Como siguiente paso tenemos el control de accesos. Es importante establecer un control de accesos al lugar donde están almacenados los documentos para evitar el extravío o sustracción de los mismos. Como cuarto paso tenemos el registro y actualización de inventario. Llevamos a cabo un registro de los documentos que se conservan y actualizarlo periódicamente. También podemos utilizar para esta labor herramientas digitales para facilitarlo. Como quinto paso, nosotros tenemos una conservación preventiva. Tomamos medidas para la conservación preventiva de los documentos,
como lo son la utilización de guantes para manipular los documentos. Evitamos utilizar elementos que puedan dañarlos, como clips metálicos o grapas. Y evitamos la exposición de los documentos a agentes externos como la luz solar directa o la humedad. Como paso siguiente está la digitalización. Para facilitar el acceso y la gestión de los documentos, consideramos la digitalización de los mismos, ya que esto permitirá una mayor seguridad en caso de pérdida o el deterioro de los documentos originales. Tenemos también como séptimo paso plazos de conservación. Es importante definir estos plazos de conservación de los documentos, ya dependiendo de la legislación, el uso de los documentos o su importancia histórica. Como siguiente paso está la eliminación de documentos. Definimos el procedimiento de eliminación de los documentos que pues ya hayan como culminado su plazo de conservación y que ya no sean necesarios para nuestra empresa, siempre respetando la legislación aplicable para hacer este proceso de eliminación de documentos. Nosotros también contamos con capacitación al personal. Es muy importante capacitar a la unidad de correspondencia acerca de los procedimientos de conservación y la importancia de la preservación de los mismos. Como último paso, hacemos revisiones periódicas. Es muy importante revisar periódicamente los procedimientos de conservación de documentos para asegurarse de que sigan siendo efectivos y adecuados y pues realizar los ajustes que sean necesarios. La disposición final de los documentos hace referencia a la etapa del ciclo vital, la cual da como resultado de la valoración a su conservación permanente, eliminación, selección por muestreo o microfilmación. La conservación total es la disposición total que se aplica a aquellos documentos que tienen un valor permanente. Como ejemplo, están los documentos legales o de historia cultural. La eliminación de documentos es la destrucción de aquellos documentos que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tengan valor histórico o que carezcan de relevancia para la ciencia y tecnología. Pasos para la eliminación de archivo. La eliminación de documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos, deberán constar en actas de eliminación, indicando de manera específica los nombres de las series y de los expedientes, las fechas, el volumen de documentos a eliminar. Inventario de eliminación. La decisión sobre eliminación de documentos es responsabilidad del comité de archivo de cada entidad, en este caso FILISEC, y del jefe de archivo de la misma. Para la eliminación física de los documentos se debe proceder a la eliminación mediante un mecanismo que garantice su total destrucción, así como, por ejemplo, la trituración de documentos, diligenciamiento del acta de eliminación. El libro de actas de eliminación estará debidamente legalizado y foliado. Para estos efectos, la auditoría interna será quien lo legalice. El encabezado debe consignarse el número consecutivo del acta y el año que corresponde. Se indicará claramente el nombre de la oficina productora custodia de la documentación a eliminar. Seguidamente se indicará el nombre y las calidades de quien representa el comité y está debidamente autorizado para realizar el acto.
Se indicarán las autorizaciones y consideración que dieron origen a la aprobación de la eliminación. Se indicará el método de eliminación que se utilizará en el caso específico de acuerdo a las opciones planteadas por el Archivo General de la Nación. Se describirá cómo se procede a la eliminación indicando los pasos de verificación del material con las listas aportadas al acta, como lo son indicar el lugar, hora, día, mes en que se inició el proceso, indicar los nombres y número de cédula de los testigos presentes, describir los tipos documentales, fechas extremas, cantidad en metros lineales y pasos para su destrucción. Indicar mes, día, hora de su finalización y verificar que el acta contenga los campos para las firmas de testigos encargados del proceso. Quedará copia en el acta en cada uno de los archivos de gestión y se custodiará permanentemente.